¿Cómo ganar dinero contratando deuda? Hola, en este video vamos a analizar una de las razones de por qué los ricos siempre se hacen más ricos y los pobres no. La razón más importante por la que los ricos se hacen más ricos es porque utilizan las deudas para ganar dinero, para adquirir activos, y los pobres utilizamos las deudas para lograr pasivos. Como una manera clara de que se pueda entender desde el principio es de que las deudas de los países latinos no les permiten el crecimiento económico porque no tienen dinero para construir la infraestructura necesaria. Solamente tienen dinero para pagar las deudas que le deben a los países ricos, como el Banco Mundial, que es de los ricos del mundo, el Fondo Monetario Internacional, que es manejado por los países ricos, y esta filosofía va igual de que los países ricos siempre se hacen más ricos y los países pobres siempre se hacen más pobres. Igualmente que las personas ricas siempre se hacen más ricas y los pobres siempre se hacen más pobres. Una de las razones importantes es el manejo de las deudas que desarrollaremos en este video. Quiero compartir con ustedes un poco del libro de Robert Kiyosaki, ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos? Para ubicar en contexto los conocimientos y experiencias combinadas de este importante libro y mis propias experiencias en el manejo de deuda para ganar dinero. Menciona Robert que los ricos ganan dinero con las deudas principalmente porque tienen una educación financiera, cosa que la mayoría de las personas de la clase media y baja no tenemos. Entonces, es difícil usar lo que no se conoce. Menciona como ejemplo al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que se ha autonombrado el rey de la deuda. Me encanta la deuda, pero es compleja y peligrosa. En una entrevista que le hicieron al señor Trump en la televisión norteamericana, siendo todavía presidente de los Estados Unidos, mencionó que él era excelente negociador de las deudas y le pregunta a la entrevistadora, entonces, ¿por qué no negocias la deuda de Estados Unidos? Y respondió, soy excelente negociando las deudas, pero de mis empresas. Estados Unidos no es mío. Un mal manejo de deuda lo vimos en Estados Unidos en el 2007, cuando se tuvo la crisis de los bienes raíces debido a que los ciudadanos americanos tomaron deudas que no podían pagar, pero los bancos, lo que les surgía era que tomaran los créditos y había personas que ni siquiera tenían trabajo y aún así los bancos les dieron los créditos, identificados como los prestatarios subprime. Ahora, hoy en día, los bancos están dando tarjetas de crédito igualmente que dieron los créditos subprime a cualquier persona con o sin empleo, lo que está generando que la deuda de las tarjetas de crédito suba por las nubes, por arriba de los 1.02 billones de dólares americanos. Las tarjetas de crédito son una de las principales fuentes de ingreso de los bancos en la actualidad. ¿Cómo enriquecen con la deuda a los ricos? Para entender el concepto, sigamos el ejemplo de una tarjeta de crédito. Te entregan una tarjeta de crédito, sin fondos por supuesto, es crédito. En ella no existe dinero. Vas de shopping, vas de compras y te compras un par de zapatos de $100. Usas tu tarjeta y por arte de magia se han creado $100 de dinero. Al mismo tiempo se crearon $100 por concepto de deuda. Esos $100 fluyen hacia la economía y hacen feliz a la gente. El problema es que ahora tienes que trabajar para pagar esa deuda. Esta es una de las razones del por qué la economía crece cada vez que se pide prestado. En cuanto se paga la deuda, la economía se contrae. Otra de las razones es de que la deuda enriquece más a los ricos. Si la deuda no hiciera esto, los ricos no te emitirían tarjetas de crédito. Los ricos no te dan una tarjeta de crédito porque les simpatices. Lo hacen porque cada vez que la uses, ellos van a ganar dinero a través de los intereses. Y cuando solo hagas el pago mínimo de tu estado de cuenta, van a ganar todavía más. Dinero a cambio de nada. En el ejemplo de la tarjeta de crédito y los zapatos nuevos, los $100 aparecieron de la nada. En cuanto se usó la tarjeta de crédito, la misma deuda que resultó ser un activo para los ricos se convirtió en un pasivo para el titular de la tarjeta, quien pertenece a la clase pobre o media. Entonces, para ser rico tienes que aprender a usar la deuda, pero con mucho cuidado. Para usar la deuda a tu favor necesitas educación financiera. La deuda es una navaja de doble filo. Te puedes volver rico, pero si algo cambia, esa misma deuda te puede empobrecer y llevarte a la bancarrota. Eso fue lo que sucedió en el 2007 cuando el mercado de bienes raíces empezó a desplomarse. Millones de personas pensaron que eran ricas porque estaban convencidas de que sus casas representaban un patrimonio y muchas de ellas las utilizaron como si fueran cajeros automáticos personales. Luego el mercado colapsó de pronto y todos esos propietarios sufrieron un revés. Ahora debían mucho más de lo que valían sus casas.
Se hicieron pobres de la noche a la mañana. Muchos perdieron todo. ¿Cómo se aprende a usar la deuda? ¿Cómo aprende una persona a usar la deuda como dinero? Primeramente, hay que saber que las deudas no pagan impuestos. Por regla general, todo ingreso es gravable. El ingreso es el dinero que recibes y que puedes gastar en lo que tú quieras. La deuda no es ingreso porque la tienes que devolver. Por eso cuando pides dinero para una inversión, en realidad se trata de dinero porque no tienes que pagar impuestos. Eso es lo que hace que la deuda sea menos costosa que el patrimonio. El patrimonio tuyo es el que recibes y sobre el cual ya pagaste impuestos. Así que, incluso si la tasa de interés es de entre 5 y 6%, aprovechar la deuda es muchísimo más barato porque de otra manera tendrías que usar el patrimonio por el cual ya pagaste 40%. Aquí hay que entender claramente que cuando el interés del banco en México oscila entre un 18 y un 22%, es buen interés. ¿Por qué? Porque es más barato que el 40% que tú ya pagaste. Entonces, conviene más utilizar la deuda. Tomemos el ejemplo del inicio de las inversiones en bienes raíces de Robert Kiyosaki. Después de la revisión de 100 propiedades, eligió la más conveniente para él. Era un condominio de una recámara y un baño que estaba junto a la playa en Hawái. Todo el complejo estaba en remate, por lo que el precio del condominio era de $18,000. El vendedor ofreció 90% de financiamiento. Lo único que tenía que hacer era conseguir el enganche de $1,800 por el 10%. Le di al corredor mi tarjeta de crédito y la propiedad fue mía. Compré mi primer inmueble con 100% de dinero de otras personas, DOP. Esto quiere decir que no puse recursos míos en la inversión. Al final de cada mes, después de pagar todos los gastos, entre los que incluía el pago de la deuda y los honorarios por administración, la propiedad permitía llevarme $25 a mi bolsa, un retorno infinito sobre mi inversión. El retorno era infinito porque yo no había metido nada de dinero en el negocio. Si bien es cierto que $25 no es mucho dinero, las lecciones que aprendí terminaron siendo invaluables. Una de ellas fue que la deuda es dinero. La otra, que por la deuda no pagas impuestos. Actualmente mis socios y yo poseemos más de 10,000 departamentos para renta. Cada uno recibe un flujo de efectivo libre de impuestos sin tener que trabajar. El proceso de inversión en bienes raíces sigue siendo el mismo que al principio. Lo único que ha cambiado es el número de ceros en los cheques que ahora depositamos en el banco. Lo que aumentó a lo largo de los años fue nuestra educación financiera y nuestra experiencia. Esta es una más de las razones por las que los ricos se vuelven más ricos. Ellos se enfocan en los activos más que en el ingreso y usan la deuda para adquirir y hacer crecer esos activos. En el juego de la mesa del cash flow de Robert Kiyosaki, hay grandes negocios y pequeños negocios. He descubierto, dice Kiyosaki, que siempre puedes detectar a un perdedor gracias a su comportamiento. Los perdedores invariablemente empiezan con los grandes negocios. Existen 4 tipos de activos. 1, negocios, empresas. 2, bienes raíces. 3, activos de papel, acciones. 4, commodities o insumos, oro, plata. Para los 4 tipos de activos es posible conseguir financiamiento a través de la deuda, pero es más sencillo para los bienes raíces porque a los banqueros les encanta prestarte dinero para adquirirlos. Los bancos quieren seguridad. Es muy probable que los bancos no te quieran prestar dinero para echar a andar un negocio, prefieren irse a lo seguro. El banco sabe que muy probablemente los inmuebles conservarán su valor, así que si no le devuelves el dinero que te prestó, tiene la garantía de que puede quitarte la propiedad, venderla y cobrar su dinero. Si tu negocio fallara, el banco no podrá venderlo, por eso hacerte un préstamo empresarial le ofrece muy poca seguridad. El banco necesita que la administración de pequeños negocios garantice el préstamo, ya que así podría recuperar lo que te dio, incluso si el negocio desaparece. Si vas a echar a andar un negocio o invertir en el mercado inmobiliario, es esencial que primero inviertas en tu educación financiera y luego empieces a acumular experiencia real. ¿Quieres ser más rico? Invierte en educación financiera antes de poner en práctica el concepto de usar la deuda como dinero. Si aprendes a aprovechar la deuda, adquirirás un gran poder que muy pocos llegan a dominar. Veamos un ejemplo práctico de la vida real. Siguiendo el ejemplo de Kiyosaki, elaboré un ejercicio comparativo de cómo contratar una deuda, es decir, conseguir un préstamo bancario, para invertirlo en un activo que me generara suficiente flujo de efectivo para pagar el crédito y me quedara un remanente para seguirlo invirtiendo y aumentar mis activos a través de esta operación. Se elaboró el ejercicio numérico teórico siguiente.
¿Cómo ganar dinero contratando deuda bancaria? El objetivo, contratar crédito bancario de 1.4 millones de pesos mexicanos con interés anual del 20%. Se pagarán en 48 meses aproximadamente 2.4 millones de pesos, equivalentes a 115 mil dólares americanos. ¿Para qué? El crédito para invertir en Forex a interés compuesto al 7% mensual, con capitalización semanal. Generando esto en 48 meses 39 millones de pesos, o sea 1.95 millones de dólares. Repasando, capital, el crédito prestado es de 1.4 millones, el interés a 20%. Los intereses a 4 años es 1 millón de pesos. El pago total entre intereses y el capital es de 2.4 millones de pesos. La inversión en Forex, ¿qué me va a generar? La inversión en Forex de 1.4 millones de pesos equivale a 70 mil dólares mexicanos. Dólares americanos porque son pesos mexicanos. El rendimiento del 7% mensual capitalizado semanalmente me da 28 veces más lo invertido. O sea, que invirtiéndolo en Forex, el total de los ingresos en dólares después de 48 meses van a ser 1.95 millones de dólares, equivalentes en pesos a 39 millones de pesos. Entonces, las ganancias, el ingreso menos el pago al banco en millones de pesos es de 36.6 y en dólares es de 1.83%. Los conceptos básicos a tener en claro es que el activo es lo que te genera dinero para tu cartera o tu bolsa, es un activo. Un pasivo, lo que te saca dinero de tu cartera a tu bolsa. La intención es que entendamos cómo hacer que los activos generen ingresos y paguen tus gastos y te queda un remanente para seguir invirtiendo. Entonces, se hizo un programa de pagos, o sea, la inversión de 70 mil dólares en Forex me da un rendimiento mensual de 5 mil dólares mensuales el primer mes. Como es a interés compuesto, el segundo mes me da 5.400 y así sucesivamente hasta terminar el año. Los pagos al banco equivalentes en dólares son de 4.700 dólares. Y entonces, si recibí el primer mes 5.000 dólares y con 4.700 pagados me quedó un saldo a favor de 330 dólares. El primer mes, el segundo mes 700, el tercer mes 1.100 y así fue creciendo mi saldo a favor conforme iba creciendo el tiempo con el interés compuesto. La conclusión es, con esta alternativa, se paga la deuda en 2 años, un flujo de efectivo positivo desde el primer año con 34.000 dólares a favor. Se paga la mensualidad de 2.350 dólares y se da un abono capital de 2.350 dólares, sumando cada mes un pago de 4.700 dólares. Con esta opción, con esta estrategia de manejo de la deuda, te quedas con el capital invertido por 2 años más, sin tener que pagar un centavo más al banco. De 1.95 millones de dólares de ingresos generados durante los 48 meses, pagas al banco 115.200 dólares y te queda la diferencia de 1.83 millones de dólares. Contratando una deuda de 1.4 millones de pesos pagaderos a 4 años en 20% de interés anual, se tendrían pagos de aproximadamente 48 mil pesos mensuales y 2.4 millones de pesos aproximadamente en los 48 meses. Se invierte este dinero a 1.4 millones de pesos en Forex a interés compuesto del 7% y se genera en los 4 años el convenio de crédito 39 millones de pesos, 1.95 millones de dólares. O sea, conviene negociar el crédito inmediato para generar 1.83 millones de dólares en 4 años. Aquí en este cuadro se muestra cómo se generaría el interés. Después de los 4 años tenemos 1.95 millones de dólares menos los 100 mil que voy a pagar al banco, me quedan 1.83 millones de dólares. En el balance general tenemos pasivos 1.4 millones de pesos, que es lo que se le debe al banco. En activos tenemos la inversión en Forex de 1.4 millones de pesos. O sea, el pasivo se toma y se invierte y se convierte en un activo. Este activo genera 36.6 millones de pesos, menos los 2.4 millones de pesos pagados al banco. Entonces, el ingreso por pasivos es de 36.6 millones de pesos. El gasto es de 2.4 millones. El ingreso total menos el gasto total es de 34.2 millones de pesos, que es el balance general después de la operación. Observaciones. Se concluye que asumiendo el riesgo de una caída vertical de la economía,
que es lo único que podría hacer que este negocio no funcionara, es conveniente tomar un crédito, en este caso bancario, y llevar este capital de inversión de Forex con interés compuesto, generando un superávit positivo desde el primer mes que te permite cubrir las mensualidades bancarias y tener una ganancia desde el primer mes. Y a lo largo del periodo del tiempo de la deuda, de los 48 meses, te queda un remanente positivo de 34.2 millones de pesos después de haber cubierto tus obligaciones con el banco, incluidos los intereses por el crédito más el pago del crédito. Este es un ejemplo del manejo de la deuda para generar un activo y el pasivo te genera ingreso positivo. Muchas gracias, agradezco tu atención y nos veremos en el siguiente video.